A ver, tenemos a Pacha Sánchez por ahí. Buenas tardes, senador Pacha Sánchez. ¿Cómo dice que le va? Más conocido por Pacha Sánchez, pero es Alejandro Sánchez. Totalmente. Esa fue una vieja pelea de mi madre que la perdió, pobre la vieja. Cuando llamaban a mi casa decía, está el Pacha, decían, no, acá no vive ningún Pacha. ¿Por qué te pusieron el Pacha? Bueno, en el liceo decían algunos que estaba mucho para pachanga. Y ahí me quedó Pacha. Me quedó por ahí. Vio que siempre en el liceo los amigos mienten sobre uno. Sí, agrandan. ¿A qué liceo fuiste vos? ¿A dónde te criaste? Bueno, yo fui al liceo 18. ¿Acá en Montevideo? En la Ruta de Lourdes. Sí, en Montevideo. Yo soy de Montevideo. Y de alguna manera, el único liceo más cercano que teníamos ahí, los que vivíamos en la Ruta de Lourdes, en el barrio municipal, era el liceo 18. Tenías que hacer hasta cuarto ahí, porque era solo hasta cuarto. Y después fui al 36, al Ivo, que de alguna manera para mí, quizá también por la edad y por lo que sucedió en el año 96, que fueron las ocupaciones estudiantiles, es como la referencia que tengo del liceo, mi segunda casa. Yo fui a cubrir muchas veces, al complejo municipal Sacude. Ah, mirá, sí, muy lindo. Fui a filmar muchas veces. Mi vieja va al Sacude, que participa, es una de las usuarias del Sacude. Nosotros vivimos ponele 10 cuadras del Sacude, sigue viviendo mi vieja. Yo ya no vivo ahí hace tiempazo porque en el 2002 me fui a vivir con mi pareja y me fui del barrio, pero bueno, mi familia sigue estando ahí. Bien, bien. Bueno, ¿cómo viene la cosa, el balance de este año? Y complicado, ¿no? Complicado y doloroso, diría yo, ¿no? Lamentablemente la pandemia se ha agudizado, tenemos un nivel de contagio muy alto y el gobierno reaccionó bastante tarde y bueno, dejamos de ser el ejemplo en el mundo, ¿verdad? Y bueno, y además hay una situación muy complicada que la sabíamos del año pasado, se anunció, la Universidad de la República anunció, decía, bueno, con estas medidas que se están tomando, con un gobierno que viene aplicando un ajuste fiscal, un recorte del presupuesto de 15.000 millones de pesos y sin ayudas a las familias, decía la Facultad de Ciencias Económicas, por allá por mayo, junio, decía, bueno, lo que va a terminar pasando es que casi 100.000 uruguayos van a caer en la pobreza y lamentablemente, tristemente, es lo que está confirmado ahora con las estadísticas oficiales, que 100.000 personas cayeron en la pobreza, perdimos 60.000 puestos de trabajo, 10.000 empresas que cerraron y un drama social que lo vemos todos los días de gente haciendo cola en una olla popular con un tupper para comer, ¿no? Eso es una situación muy triste, muy lamentable. Y los recientes anuncios del gobierno colocando algunas medidas de atención económica para las familias de las empresas tienen de alguna manera una buena orientación, pero no tienen la contundencia necesaria como para frenar ese proceso de empobrecimiento de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, muy triste lo que está sucediendo en el país hoy. ¿Cuál es la alternativa, Alejandro? ¿Qué es lo alternativo? Bueno, ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio para, de alguna manera, ser la vanguardia de esa gente que está cayendo? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? El Uruguay no está en condiciones de tirar manteca al techo, porque nosotros tenemos un Estado pobre, vivimos en el tercer mundo, en América Latina, pero indudablemente tiene mucha más capacidad de poner recursos para ayudar a la familia de las que está haciendo, ¿no? O sea, la ministra de Economía no puede festejar en enero que ahorramos 600 millones de dólares, cuando en realidad tenemos 100.000 pobres más. Y tenemos una situación bastante complicada de las pequeñas y medianas empresas que son las que generan puestos de trabajo. A ver, nosotros lo que estamos planteando es, en la medida de las posibilidades del país, que las tiene y tiene recursos para hacer frente a esta situación, el Estado tiene que ser solidario con la gente y no dejarla que enfrente una pandemia y una crisis social y económica sola. Entonces, en ese sentido, deberíamos tener propuestas mucho más robustas que implicaran, por ejemplo, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, apoyos más contundentes para que puedan seguir existiendo hacia el futuro y no por 3 meses, porque es evidente que dentro de 3 meses la situación no va a haberse revertido. Las pequeñas empresas perdieron el 25% de su facturación, ¿no? Entonces, debiéramos de tener planes mucho más duraderos, es decir, bajar los servicios públicos a la población, tal cual lo prometió el gobierno en campaña electoral y no lo cumplió una vez que se transformó en gobierno, tratar de tener una renta de emergencia para que aquellas familias que hoy no están pudiendo salir a trabajar, estamos hablando de unos 300.000 trabajadores informales, donde claramente hay sectores muy embromados, que son los del turismo, los del comercio, los de la cultura, pero necesitamos poner mucho más recursos ahí
y creemos que el Uruguay lo puede hacer ese esfuerzo, ¿no? Y nos permitiría además sostener el consumo tan importante, no solo por la calidad de vida de la gente, sino indudablemente porque ese consumo, si se debilita el mercado de las pequeñas y medianas empresas. Es una espiral descendente, ¿no? Es decir, si bajamos los salarios, aumentamos los impuestos, aumentamos las tarifas públicas, la gente cada vez tiene menos plata en el bolsillo para consumir, por tanto pasa a vivir mal. Los que no llegaban a fin de mes no llegan, pero el otro problema que tenés es que el almacenero, el bolichero, el ferretero no tiene clientes, ¿no? Entonces ahí se genera una espiral de caída de uno de los sectores muy importantes que representa el 40% del PBI, como son las pequeñas y medianas empresas, y que además son las que más generan puestos de trabajo. Entonces, para nosotros hay alternativas a la crisis, que no es irresponsable colocar más recursos, no es irresponsable adelantar inversiones en el Uruguay para desencadenar procesos contracíclicos, adelantar inversiones que estaban ubicadas en el 2023 y ponerlas en el 2021, generar políticas de empleo que nos permitan, empleo de calidad, ¿no? Que nos permitan sostener a los trabajadores actuales y, por supuesto, por ejemplo, en las áreas en las cuales hay trabajadores en el seguro de paro, porque naturalmente en el turismo no se va a recomponer rápidamente, creo que lo que hay que evitar es que esos porcentajes de ingresos, cuando uno entra al seguro de paro, primero entra con un porcentaje, después va bajando y eso va debilitando enormemente a esa familia, ¿no? Se congelen esos porcentajes y esos trabajadores permanezcan en el seguro de paro, pero con el 80% de su salario. Creemos que ahí puede haber esfuerzos del Estado y del gobierno que son posibles, que no son nada locos, que deberían estar ya hoy vigentes, porque también hay que darle un escenario de previsibilidad a la gente, ¿no? Es decir, ahora, lo que hay es Dime. una desregulación del mercado total y un libre mercado, sálvese quien pueda, y todo indica que no hay marcha atrás. El gobierno tampoco quiere conversar. Bueno, sí, el gobierno está cerrado, está aislado, y no entiende que en un momento de estas circunstancias lo que hay que hacer es poner los intereses del país y su gente arriba de la mesa y no los intereses sectoriales y partidarios, que es un poco lo que ha planteado también el Frente Amplio con insistencia de tener un diálogo político que nos permita construir soluciones. Y lamentablemente las medidas que hoy ha anunciado el gobierno, que son bienvenidas porque si a vos no te dan nada, que te den 7.300 pesos es muy importante para esas personas, que son medidas muy parciales, muy pobres, no van a detener la caída en la pobreza de la gente. Entonces, vamos a una situación en donde vamos a tener que resistir, en definitiva, el despojo, porque esta lógica de sálvese quien pueda o de yo solo me preocupo por el Maya Oro es una lógica que deja a la enorme mayoría de la gente por fuera de las políticas. Pensemos en el reciente informe que habla de que el 30% de la población tiene problemas de alimentación. Entonces, en un país que produce alimentos para 30 millones de personas en el mundo, es indignante que haya gente que no tenga que comer, ¿no? Y creo que ahí hay que trabajar fuertemente en reconstruir el tejido social y en manifestar y presionar al gobierno para que haya soluciones reales y no tanta publicidad. ¿Tu opinión en cuanto a el gobierno, el ministerio de Bartol, como es el del Ministerio Desarrollo Social. Desarrollo Social, que ha optado por Canelones y Montevideo la distribución de comidas a las ollas populares, mientras que al resto del país la distribuyen las intendencias? Bueno, bien, ahí claramente, a mí me parece dos cosas. Primero hay que colaborar con las ollas, porque ahí hay mucha gente de la sociedad civil que está haciendo un esfuerzo porque falta el Estado, ¿no? Al no estar el Estado, la gente lo tiene que cubrir con solidaridad. Sí, la gente va a comer una olla no porque quiera, sino porque no tiene para comer. No, está claro, las ollas tienen dos caras. Una cara que nos puede llenar a todos de orgullo, que es la solidaridad de quien gasta horas de su vida, se las resta a su familia, al ocio, para pelar papas y cocinar, que esa es una cara hermosa de la solidaridad, y una cara tristísima de la gente que tiene que estar en una cola con un tupper para llevar comida a sus hijos, ¿no? La mejor olla, la olla más digna, la que se cocina en casa. Entonces, hay que apoyar a las ollas. Me parece que lo que termina haciendo el MIDES es entreverando un poco la cosa, porque ¿por qué en el área metropolitana lo va a hacer el MIDES y por qué en el área del resto del país lo van a hacer las intendencias, cuando en realidad podría trabajarse más mancomunadamente con las intendencias independientemente de quién las gobierna, ¿no? Porque si no se puede prestar a la suspicacia de que hace en los territorios el área metropolitana donde gobiernan un intendente y una intendenta frente amplista lo hace el MIDES y en el otro lo hace con sus correligionarios. No creo que, aspiro que esa no sea la intención del ministro Bartol, pero se puede leer de esa manera cuando se hacen ese tipo de decisiones tan discrecionales, ¿no?
Algunos frente amplistas nos han preguntado, tú sabes que soy un militante del Frente, y nos han preguntado, más allá del papel que hacemos como conductor de este programa, nos han preguntado por qué no han llamado a Sala a la ministra de Economía. Bueno, ya la llamamos a Sala, ¿no? La llamamos a Sala, la llamamos en febrero en la comisión permanente. Incluso el miembro interpelante fue el diputado Sebastián Valdomir, en donde una de las cosas que le consultábamos era justamente sobre la situación de la pobreza y sobre cuál era la política económica. Yo creo que hay que cambiar la política económica, ¿no? Está claro que esta política económica es suicida en términos de sociales y económicos, ¿no? Entonces, en definitiva, me parece que hay la necesidad de interpelar o de discutir y de cuestionar varias áreas del gobierno. Evidentemente hay una situación de pandemia que genera muchas dificultades. Hoy tuvimos, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda del Senado la presencia del MEF también, donde le preguntamos algunas de estas cosas. Por ejemplo, no nos respondieron. ¿Por qué las medidas de apoyo a las pymes son por 3 meses? ¿Es porque el MEF tiene una hipótesis que dentro de 3 meses se recupera la situación, o simplemente es para decir que salimos a decir algo y, bueno, tiramos hasta 3 meses y después vemos qué pasa, ¿no? Lo cual se evidencia que no hay un plan. No hay un plan de salida a la crisis social y económica, y eso genera muchas dudas tanto para los pequeños empresarios como para la familia, ¿no? Para los trabajadores que perdieron su empleo, los que están en el seguro de paro, qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si no hay un plan claro, es muy difícil tener la capacidad, en definitiva, como país, de superar este trance tan amargo que ha sido el de la pandemia, tanto en lo económico, en lo social y en lo sanitario, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece la comisión que trabajó, o por lo pronto la comisión integrada total que trabajó por el tema reforma solamente del BPS o de la Seguridad Social? Lo quiero dejar claro yo. Ah, seguro. No, está bien. Ahí el gobierno convocó a una comisión de expertos en donde el Frente Amplio estuvo integrado la ANASPO, estuvo integrado el PICNT, y donde allí se parte, no son solo las jubilaciones lo que está en discusión, ¿verdad? Son todas las prestaciones sociales que hoy tiene el Uruguay. Estamos hablando desde el seguro de desempleo, el seguro de enfermedad, y el resto de las prestaciones sociales que brinda nuestro sistema de seguridad social, que va más amplio que las pensiones y las jubilaciones. Y está claro que el diagnóstico que hace el gobierno es un diagnóstico que nosotros no compartimos, porque el gobierno parte de la base de que lo que hay que hacer es, en un sistema que tiene dificultades de financiamiento, todos los sistemas de seguridad social del mundo, no solo Uruguay, del mundo, necesitan de financiamiento público, ¿no? Acá el gobierno le llama déficit, cuando no es déficit. En realidad hay aporte de los trabajadores activos para pagar a los pasivos y aportes de rentas generales para poder servir esas prestaciones, ¿verdad? El gobierno parte de la base que hay un déficit. Como hay un déficit, lo que está tratando de hacer es achicar ese déficit. ¿Cómo se achica un déficit? Recortando prestaciones. Nosotros no estamos de acuerdo. Ese no puede ser el camino de recortar prestaciones en un momento en donde esas prestaciones sirven porque la gente está en una situación de vulnerabilidad y de debilidad. Y además tiene una interpretación bastante antojadiza, porque en definitiva, si bien se asiste al BPS con un conjunto de recursos, también se asiste a la Caja Militar con más de 400 millones de dólares, 480 millones de dólares, y ese es un número enorme en términos presupuestales para lo que es la cantidad de beneficiarios de la Caja Militar, ¿no? Y eso se debe no a los soldados y a la jubilación de los soldados, se debe a que existen jubilaciones de lujo en el Uruguay, que son las de los oficiales, donde hasta hace poco un oficial se jubilaba y era coronel y pasaba a cobrar como general. Único caso en el mundo, alguien que me lo explique con racionalidad, que cuando vos dejás la actividad te paguen más, ¿no? No tiene sentido, porque los militares retirados cobran el 100% de su salario, pero además se retiran con el grado inmediato superior. Quiere decir que un coronel se retira como general. Entonces, ¿cuál es la racionalidad de pagarle a alguien más cuando está inactivo que cuando está activo? No tiene sentido, y es ahí donde surge el déficit. No surge el déficit por los jubilados de los soldados, que en realidad son jubilaciones muy chicas y habría que aumentarlas todavía, y así como hay que aumentar el salario de los soldados del Uruguay, que son los funcionarios públicos peor pagos, ¿no? El problema es que existen determinados excesivos privilegios y ese tema no se quiere abordar por parte de este gobierno. No se lo abordó porque no se levantaron los votos para una reforma que era tímida, pero era una reforma al fin, que se llevó adelante en el último gobierno del Frente Amplio, que tampoco votaron, y es más, en el presupuesto nacional han revertido muchas de los cambios que implicaban la reforma del sistema de retiros y pensiones del Ejército, lo cambiaron en el presupuesto nacional. ¿Qué es lo que va a pasar, o cuál es tu opinión en cuanto a la nueva ley que está llevando, pretende empujar particularmente el presidente de la República, en cuanto a
sancionarte por desconfiar que estás contaminando a alguien? Bueno, a ver, a mí me parece que primero es un disparate jurídico lo que se está armando, no lo comparto en absoluto. Se utiliza de alguna manera algo que es racional para llevar adelante un disparate de carácter jurídico. ¿Por qué digo que es racional? Yo creo que al que hace una fiesta clandestina hay que arrancarle la cabeza. Así nomás te lo digo, porque es un irresponsable. Ahora, no es un delincuente, es un responsable. Ponerle multas. Organizás una fiesta clandestina, que te metan una multa de las más grandes que pueda pasar, para que esas cosas no pasen, porque está siendo irresponsable. Ahora, no podemos transformar a la gente en delincuentes y menos pasar a un sistema penal en donde no hay una demostración de daño. O sea, vamos a una subjetividad terrible, porque acá el concepto de peligrosidad es un concepto, y valga la redundancia, muy peligroso, ¿no? Entonces, acá el derecho penal tiene que ser objetivo. Yo te daño de alguna manera, yo te lastimé, te robé el celular, hice esto. No puede ser un concepto de probabilidad de que hubiera pasado un daño, que es en definitiva lo que está planteando el gobierno en este momento, y se han expresado varios juristas muy importantes diciendo que este es incluso una legislación cuasi fascista, porque en realidad el concepto de peligro y de peligrosidad muchas veces se ha utilizado para estigmatizar a algunos sectores sociales, ¿no? Pensemos que todo el derecho penal del enemigo, desde César el Hombroso, que era un italiano bastante fascista, establecía de que, bueno, que hay unos ciudadanos que por su naturaleza son delincuentes, y como son delincuentes hay que tratarlo de otra manera, independientemente de qué daño hayan generado, ¿no? Y entonces el concepto de peligroso se utilizó en contra de los judíos, en contra de los gitanos, en contra de los comunistas, en contra de los africanos, en contra de los negros. Es decir, ese tipo de criterios jurídicos es un error que exista en nuestro derecho positivo. Nosotros estamos en contra. Han surgido algunas otras voces que también están cuestionando esta situación. Esperemos a ver qué es lo que pasa la semana que viene y intentaremos de que eso no se apruebe, porque eso si no sería francamente un error mayúsculo. Pero quiero insistir con esto. Aquí lo que estamos hablando es, indudablemente, quien infringe por irresponsable una norma sanitaria, en este caso es organizo una fiesta clandestina en mi casa de 100 personas y lo que estoy haciendo es esparciendo el virus, a ese hay que sancionarlo, pero con multas, no transformarlo en un delincuente. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al manejo de las vacunas y de la pandemia? Bueno, a ver, el Uruguay tiene una larga tradición en vacunación, ¿no? Y tiene un sistema bastante aceitado de penetración y capilaridad con respecto a la vacunación. Las vacunas llegaron tarde. Y eso entonces, la llegada tarde de las vacunas llevó a que se atrasara, en parte, la vacunación. Ha tenido algunos problemas de agenda la vacunación, esos son indudables, pero en términos generales ha avanzado bastante bien. ¿Cuál es el problema de la vacunación? Es que tengamos garantía de que tengamos vacuna para todos. Porque este es el problema que hoy no está garantizado. Porque la gente tiene que tener claro lo siguiente. Acá estamos queriendo avanzar en la inmunización de la población. ¿Y cómo se logra la inmunidad contra el virus? Cuando yo tengo 2 dosis ya recibidas 15 días después de la segunda dosis. Ahí recién estoy inmunizando a la población. Entonces nosotros tenemos un nivel de vacunación donde tenemos un altísimo porcentaje de personas que tienen la primera dosis, pero lo que tenemos que garantizar en el corto plazo, según el gobierno en mayo, primero el gobierno había anunciado que llegaban en abril, ahora ha anunciado que llegan en mayo un nuevo contingente de vacunas, es lo que nos va a permitir inmunizar a la población, porque para combatir este virus solo hay 3 instrumentos. La inmunización de la población, que es tener las 2 dosis y haber pasado los 15 días. Segundo, el cuidado personal, es decir, la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros en lavarnos las manos, en ponernos alcohol, en usar tapabocas, en evitar reuniones sociales. Y tercero, las medidas que tiene que llevar adelante el gobierno para frenar la movilidad, que tiene que ver de la mano con la compensación económica. Medidas que el gobierno no ha tomado aún. Desde el 7 de febrero el GACH le hizo una serie de recomendaciones y todavía no las ha tomado. Y hoy estamos en una situación muy, muy difícil porque tenemos que bajar 4 escalones en términos de contagio. ¿Sí? Estamos teniendo niveles de contagio de 2.600 personas por día, con niveles de mortalidad muy altos, y tenemos que bajarlo. Todavía nos queda un gran trecho. Y las vacunas harán su efecto en la medida en que logremos las 2 dosis para toda la población. Entonces, me parece que ha avanzado bastante rápido, llegaron tarde, podían haber avanzado mucho más si hubiésemos tenido la vacuna en enero aquí y no en marzo. Bueno, y aspiramos a que el suministro de vacunas esté garantizado a efectos de que de esa manera podamos completar las 2 dosis a toda la población.
En el marco de todo este fenómeno y todo lo que hemos desarrollado en estos 20 minutos, ¿cómo está el Frente Amplio en cuanto a la levantada de firmas? Bueno, estamos en un escenario muy difícil, ¿verdad? Porque en definitiva la pandemia es un hecho real y evidente y eso nos obliga a tener muchos más cuidados y por tanto restricciones a la hora de movilizarnos para poder juntar firmas, ¿no? No podemos hacer un acto, no podemos hacer marcha, no hubo carnaval, no hay espectáculos públicos, no hay grandes concentraciones de personas. Entonces a mí me hubiese gustado, por ejemplo, hacer más de 200 mateadas en todo el país para explicar por qué razones creemos nosotros que hay que derogar o eliminar esos 135 artículos. No lo hemos podido hacer. Antes Entonces, que avances. diga. ¿Por qué habría que derogar esos 135 artículos? Bien, hay varias razones. La primera de ellas es que ahí, si yo lo tengo que definir, estos 135 artículos en 3 capítulos. El primero, el que tiene que ver con la educación. La educación se elimina un concepto muy importante en la educación, que es el colegiado. Ahora la dirección de primaria y secundaria va a ser unipersonal. El colegiado viene de muchísimo tiempo y tiene una razón de ser en la educación. La educación pública tiene que ser una educación que aspire a la construcción de ciudadanos críticos de diferentes perspectivas, por eso el colegiado da esas garantías. Pero además se crea que un director de una escuela o un liceo va a elegir a los docentes que van a trabajar en ese liceo. Y entonces se puede dar a la discrecionalidad, a un componente central de una educación amplia y plural, que es la libertad de cátedra. Entonces, si yo soy director de un liceo y resulta que soy hincha de Peñarol y vos sos de Nacional, puedo decir, con este no quiero trabajar. O si sos sindicalista, no quiero trabajar. O si sos cristiano y yo no soy cristiano, no quiero trabajar contigo, con lo cual estaríamos cercenando justamente un elemento de censura a las ideas, a las razones, la ideología o las creencias de los docentes, que van a terminar de alguna manera, desde mi punto de vista, generando muchos perjuicios. Entonces vamos a caer en la calidad educativa. Ese es el plano de la educación. En el plano de la vivienda, lo que ha hecho el gobierno es crear un nuevo sistema que a los buenos pagadores en 30 días los echan, ¿no? Yo pago religiosamente mi alquiler y cuando se termina el contrato, viene quien hizo el contrato conmigo y me dice, mira, estabas pagando 20.000 pesos, ahora tenés que pagar 25. No, no me sirve. Bueno, en 30 días andate. Y eso, ¿verdad? Lo que termina pasando es que el que está alquilando en realidad está en una inferioridad muy grande, porque en 30 días vos no podés mudar tu familia, implica cambiar todos los arreglos familiares, conseguir una vivienda, a dónde van los gurises a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que va a terminar pasando es que en 30 días no te puedes mudar, entonces vas a aceptar pagarle 5.000 pesos más, en este ejemplo que yo pongo, o de lo contrario vas a terminar en la calle, cuando fuiste un buen pagador. Entonces no le sirve a los que alquilan, y particularmente a los que alquilan que tienen menos salario o los más jóvenes. Pero tampoco le sirve al que está alquilando una casa. Pensemos en la cantidad de familias que tienen 1, 2, 3 casas porque las heredó, porque ahorró, porque construyó un apartamento en el fondo. Lo que quiere es la garantía de que tú le pagues, primero. Segundo, lo que quiere es que tú no le rompas la casa. Entonces, cuando vos firmás un contrato de alquileres con garantía, no en el sistema que crea la LUC, viene un sistema en donde yo llego y dice, bueno, esta casa tiene estas cosas, y yo la tengo que entregar en las mismas condiciones. Y si no la entrego en las mismas condiciones, la garantía lo cubre. Por tanto, el que tiene 1 o 2 viviendas también quiere un sistema de garantía. No quiere ir a un sistema desregulado, sin garantías como el que crea la LUC. Y ni que hablar, que estábamos hablando del caso de los buenos pagadores. Pensemos en los que se atrasan. Si tú te atrasas, en 7 días te pueden echar. Entonces vamos a tener una situación muy lamentable. Y luego hay un capítulo muy complicado que es el tema de la seguridad. En la seguridad no se avanza en ninguna norma que detenga la situación de los delitos en la seguridad pública, sino que en realidad se desprotege de alguna manera creando delitos subjetivos como la resistencia al arresto, como el agravio a la policía, que son delitos extremadamente subjetivos y que si los combinamos con algo que ha colocado la LUC también, que es la ilegitimidad de los piquetes, es decir, yo no puedo hacer un piquete, no puedo hacer una marcha porque estoy restringiendo el tránsito, pueden generar situaciones no deseadas de abuso policial o de represión policial, ¿no? Pensemos, simplemente pongo un ejemplo. Cavani le escribió a un amigo, gracias negrito, y resulta que algunos pensaron que eso era un agravio. Entonces, ¿qué es un agravio para un policía y un ciudadano en una discusión, en un espacio público? Es muy difícil de determinar, es subjetivo, es parecido al delito que ahora quieren crear de peligrosidad, y yo creo que eso nos expone a los ciudadanos y también expone a la policía, porque cuando hay que interpretar, siempre hay subjetividades en marcha y eso genera demasiados problemas. Bueno, por eso creemos que hay que, entre otras cosas, derogar esos artículos. ¿Cómo viene la mano en cuanto a lo que pidió la Comisión Nacional Pro Referéndum en cuanto a solicitar una extensión
Una norma que Ya marchamos, allá marchamos, ¿ya fue? ya marchamos. ¿Cuándo fue? Y no la van a votar. No, Ah, no la van a votar. ah, Ya ya Cabildo dijeron que Abierto, no. el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional no están de acuerdo. Yo creo que es un profundo error, porque lo que se está pidiendo es, en el marco de que estamos en una nueva normalidad, al decir del gobierno, hay una razón evidente de pandemia que obliga a los ciudadanos que queremos convocar a un referéndum, porque recordemos que estamos juntando firmas no para... vos firmás y no derogás la ley, firmás para que haya un referéndum, firmás para que la gente decida. Entonces, es un mecanismo constitucional y democrático el que estamos buscando, ¿no? Que la gente diga si esos artículos tienen que permanecer o no. Y yo creo que eso es muy bueno. Entonces, hay una pandemia y hay un marco legal que prohíbe las aglomeraciones y las reuniones. Entonces, es evidente que habría que suspender el plazo para que, en definitiva, el derecho constitucional que tiene la ciudadanía, en donde reside la soberanía, en definitiva, que es en el pueblo. A ver, el sistema uruguayo es el siguiente. El pueblo es quien tiene la soberanía. Lo que hace cada 5 años es entregársela a sus representantes. Dice, bueno, vos me representás en el Parlamento para legislar, pero yo me quedo con un mecanismo, que si vos legislás algo que a mí no me gusta, yo puedo convocar nuevamente al cuerpo electoral a decidir sobre eso. Es decir, mis representantes hicieron algo que a mí no me gusta, entonces tengo ese mecanismo. Bueno, yo creo que los partidos de gobierno debieran haber generado la posibilidad de que, como en cualquier proceso judicial, cuando los plazos que están establecidos no se pueden cumplir, no por culpa, en este caso, de los sujetos, sino por culpa de la realidad, no se contabilice ese plazo, ¿no? Porque estamos en una excepción. Pero bueno, no lo han aceptado. ¿Por qué hubo excepción para las elecciones de intendentes y de municipios? Bueno, Y por la fue misma por común razón, acuerdo, ¿no? Exacto, por la misma razón. Acá no hay acuerdo, naturalmente. El gobierno y los parlamentarios del gobierno lo que entienden es, si uno lo mira, no quieren ir a debatir sobre la LUC a ningún medio de comunicación. Y están tratando de invisibilizar el tema desde una lógica pragmática, porque ellos pretenden que la LUC siga vigente, y entonces tratar de no darle ningún espacio de discusión a la LUC implica que la gente conozca menos, ¿no? Y en este sentido, creo que la racionalidad que están aplicando es la siguiente: yo estoy a favor de la LUC, ¿por qué te voy a dar plazo a vos para juntar firmas? No te lo doy nada y ya está, pero yo creo que ahí hay un elemento de déficit democrático, porque uno es demócrata no solo cuando permite que se decidan sobre las ideas que uno cree que son correctas, sino uno es demócrata verdaderamente cuando permite que las minorías se puedan expresar o los que piensan distinto se puedan expresar. Y en este caso, juntar firmas para convocar un referéndum habilitaría un debate público sobre estos artículos, habilitaría la discusión pública y que luego la ciudadanía resuelva si los artículos tienen que quedar o no. Entonces, ¿qué mejor garantía democrática que el pueblo decida? El otro día Y me escuché parece... a Tati Sabini decir públicamente ahí que no les permitieron preguntar en una comisión. Bueno, eso fue también una situación bastante complicada que se dio en el Parlamento y que tiene que ver con que un derecho que tenemos los legisladores es poder preguntarle a las autoridades sobre cómo va su gestión. Entonces, lo que no se puede habilitar es que comparezcan autoridades, lo hicieron por Zoom, como lo estamos haciendo nosotros ahora, y hagan su speech, y cuando se le van a preguntar, el presidente de la comisión, que era el diputado del Partido Nacional Lerete, suspenda la sesión porque dice que no hay que hacer preguntas, ¿no? Entonces no tiene sentido. El Parlamento sirve para que le podamos preguntar, controlar y estudiar en profundidad qué es lo que están haciendo las autoridades públicas, que son las que tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas. Y la oposición y los actores de gobierno en el Parlamento están para controlar que lo hagan bien, para tener toda la información sobre lo que se está haciendo y para proponerle alternativas también cuando nosotros entendemos que se equivoca. Entonces hay un componente central que es la posibilidad de que el Parlamento funcione y funcione sin plazos, porque acá lo que se está intentando poner como excusa la pandemia y genera las condiciones para que en realidad no se pueda estar en un funcionamiento óptimo del Parlamento. Y yo creo que eso es un profundo error y para mí, desde mi punto de vista, amerita en todo caso de no corregirse esa situación, desencadenar otros mecanismos que tenemos la potestad de hacerlo, como llamar a comisión general a las autoridades de la educación, porque las autoridades de educación tienen que responderle al Parlamento, tienen que responder las preguntas, para eso están para gestionar y para responderle al Parlamento de la República, que es un poder independiente del Poder Ejecutivo, de la marcha de los asuntos, en este caso de la educación o de cualquier otra área o oficina pública. Una última reflexión y ya nos vamos, pero antes te quiero decir que en este programa que lo ve muchísima gente, también soy pivot de recibir un montón de cosas que nos pregunta, che, los dirigentes del frente, y si ha visto en los últimos 10, 15, 20 días
una avanzada bastante generalizada de casi todos los actores con preponderancia en los medios de comunicación por parte de ustedes. Digo en general. Sí, yo creo que al frente le costó acomodarse al nuevo rol de oposición, nos dimos un porrazo grande. Yo creo que todavía nos falta estar a la altura de lo que necesita el pueblo uruguayo o lo que requiere el pueblo uruguayo de parte del Frente Amplio, pero creo que hemos logrado reordenarnos en un año muy difícil de pandemia, donde es difícil juntarse, donde es difícil analizar, y de alguna manera me parece que lo que hay que hacer es ponerse las cosas al hombro y salir a dar pelea por las cosas que sentimos, que pensamos, y particularmente por lo que está sufriendo la gente. Porque a mí lo que me enerva es la situación por la que está atravesando la gente. Cada vez que hay una familia haciendo cola, eso nos tiene que convocar a la rebeldía, haciendo cola para comer. Cuando tenemos situaciones de personas que no saben si mañana van a tener trabajo o no, nos tiene que llamar a la rebeldía y tenemos que empezar a trabajar. Acá el Frente a veces se enredó en una discusión si oposición responsable o oposición no sé qué. Yo pienso que la oposición que tiene que ejercer el Frente Amplio es la oposición honesta. Yo apoyo lo que creo que está bien para la gente y lo que está mal y se equivoca el gobierno, lo critico. Lo critico con fuerza, critico las ideas y también propongo alternativas, porque de eso se trata. Hay una alternativa a la salida de la crisis, que de mi punto de vista es la del gobierno, que tiene un tinte neoliberal importante, que será una alternativa que empobrece más a la gente, que nos deja sin trabajo y sin derechos, y tiene que haber una alternativa de carácter popular que construyamos junto con las organizaciones sociales y la pongamos arriba de la mesa, porque siempre que hay crisis hay varias alternativas. El gobierno está eligiendo siempre, en definitiva, a beneficiar al Maya Oro y no al pelotón. Y yo creo que esa es la diferencia central que tenemos con el gobierno. Por último, las firmas, ¿qué hacemos? Seguimos juntando las firmas, seguimos trabajando intensamente, protegiéndonos con mucho cuidado, pero seguimos juntando firmas hasta el último día. Déjame decirte una cosa, yo soy hincha de un cuadro popular. Pero dilo, no lo dejes picando. Yo soy hincha de Peñarol y como peñarolense sé que cada vez que entro a la cancha, hasta que el juez no pita, el partido se puede ganar. Y así estoy trabajando de cara a las firmas. Hasta que no sea el último día, vamos a trabajar hasta el último día, y a veces los partidos también se ganan a lo Peñarol en el último minuto y gol de cabeza. Gracias, Pacha. Yo creo, un último comentario de parte mía, yo creo que inclusive en la hipótesis de perder, se gana si salimos a trabajar. Sin lugar a dudas, hay que salir a trabajar con toda la fuerza y además acá esto es una batalla de largo plazo, ¿no? Entonces el diálogo con la gente tiene que ser permanente y seguir militando como se pueda y bueno, tratando de agudizar la inteligencia y la imaginación para juntar firma en estas condiciones tan difíciles. Senador Alejandro y el mal ponderado en el Liceo Pacha Sánchez, sobrenombre que le pusieron y que su madre se vio frustrado. Bueno, gracias perdió la vieja ahí, perdió la vieja. Gracias por estar. No, gracias a ti y un saludo por intermedio tuyo a todo tu equipo que trabaja contigo y por supuesto a los que te escuchan y te ven. Ahora nos están viendo, para que vos sepas. Yo lo digo de agrandado, porque ahora estamos agrandados. Pero nos están viendo de Australia. Bien. Vamos al exterior, de Australia, de España, de Noruega. Intervino el otro día Caballero, ¿cómo era que se llamaba? Caballero, ¿no? Caballero, que es el que está haciendo las gestiones para que una ONG que está haciendo las gestiones y ya salió el barco con con $242.000 para clínica. ¿Qué te parece? Que llega dentro de 20 días más o menos dentro de 20 días. Igual, mirá qué bien, esa solidaridad de los uruguayos siempre es buena. Yo tengo una pregunta para hacerte antes de irme. ¿A mí? Sí. Todavía no, pero voy a ir en estos días. No era eso. Tengo una pregunta para hacerte. Dale. ¿A vos la gente de Sin TV te está pagando algo? Porque son la estrella número 1 del Sin TV. Bueno, gracias. Chao, Pacha. Vamos arriba. Chao. Vamos a una tanda.